Existen cientos de diferentes iglesias en el mundo. ¿Cuál será la verdadera? Damos gracias a Dios porque en su palabra encontramos respuestas para nuestros interrogantes espirituales. Al querer encontrar la verdadera iglesia cristiana, en primer lugar necesitamos encontrar a su fundador. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20 agrega, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Al analizar que Cristo es el corazón y el fundador de la iglesia cristiana, lógicamente reconoceremos que la verdadera iglesia debe de seguir sus ordenanzas. Aunque la Biblia no presenta el nombre de tal iglesia, sin embargo da a conocer sus características de acuerdo a las enseñanzas y ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, que fue su fundador. La primera característica está en San Juan capítulo 5, versículo 39, donde Cristo nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La verdadera iglesia debe guiarse y estudiar la Biblia y únicamente la Biblia. La segunda característica es que la iglesia verdadera debe de enseñar a sus miembros a orar, tal como Cristo lo ordenó en San Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Y orando, no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos, no usando repetidas palabras, sino sencillas, como cuando hablamos con un amigo a quien le contamos con nuestras propias palabras nuestros problemas. La tercera característica es que debe la iglesia verdadera proclamar que Cristo viene por segunda vez, como nos dice el mismo Jesús en San Juan capítulo 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una cuarta característica es de que la iglesia verdadera debe presentar, basada en la Biblia, las señales que anuncian la segunda venida de Jesús. La quinta característica sería de presentar el origen del pecado y sus desastrosas consecuencias. Otra característica, o sea, la sexta, es que la iglesia verdadera debe de presentar a Cristo como un don de Dios en rescate por nosotros y también muerte en la cruz. La siguiente característica de la iglesia verdadera es que presenta a Cristo Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Así lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La iglesia verdadera debe de proclamar y guardar los mandamientos de la santa ley de Dios. Cristo dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La iglesia cuyo fundador es Jesucristo debe de guardar el día que Cristo observó al estar en esta tierra. Según San Lucas capítulo 4, versículo 16, nos dice así, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. La iglesia realmente verdadera debe de presentar la verdad clara de que los muertos no saben nada, como nos dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. La iglesia verdadera debe de presentar la bendita esperanza de la resurrección
tal como está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Tampoco, hermanos, queremos que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. La iglesia verdadera debe de hacer conciencia en cada uno de sus miembros para que sigan un régimen alimenticio de acuerdo con la Biblia, basado en Levítico capítulo 11, versículos del 3 al 20. La iglesia verdadera debe enseñar a devolver a Dios lo que le pertenece, según Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. La iglesia verdadera debe bautizar como Cristo fue bautizado, según San Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Empero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.